Muy buenos días a todos y todas en este especial de la RTVC. Tendremos 3 invitados expertos en materia de derechos humanos que harán un análisis crítico al informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en específico sobre la situación de derechos humanos en Colombia. En primer lugar, con los detalles generales justamente de este informe, nos apoya Wentz Love Michelson. Por favor. Bueno, muchas gracias al programa por este espacio. Inicialmente tenemos que tener en cuenta las siguientes nociones generales, las cuales son: el enfoque del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia es una recopilación de distintos temas sociales en los cuales el componente de derechos humanos ha sido violentado en el último año finalizado, que es el año 2022, y la aclaración de cuál ha sido el rol de esta institución y de otras entidades gubernamentales en la resolución de estas problemáticas. Muchas gracias, Wentz. Ahora damos paso a nuestra próxima invitada, Valentina Escobar. Gracias al programa por este espacio. Un aspecto fundamental dentro de este informe es la subjetividad en materia de derechos humanos. Uno de los componentes principales de este análisis es la definición de los sujetos de derecho a los cuales este paradigma de renovación está sujeto. A lo largo de este informe podemos ver en énfasis la priorización de sujetos como los campesinos, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, las mujeres, los niños y los adolescentes. Esto en el proceso de garantía y satisfacción gubernamental de los derechos humanos. Se tiene en cuenta que estas poblaciones anteriormente mencionadas son la parte de la sociedad civil que por años ha estado desprotegida y en condición de vulnerabilidad gracias al conflicto armado que está ocurriendo dentro de nuestro territorio. Por ello, estas poblaciones han manifestado su inconformidad y su discriminación en la actualidad dentro de los procesos de paz en curso, y el Estado se ha visto obligado a garantizar su protección y reparación dentro del marco legal y de la acción institucional multidimensional. Muchas gracias, Valentina. Por último, damos paso a nuestro tercer invitado, Carlos Díaz. Muchas gracias por el espacio. Justamente en este punto tocamos los aspectos de situación de seguridad y derechos humanos. Y es que hay un factor clave a identificar cuando notamos el informe y las respuestas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en las que tenemos que garantizar como gestores de derechos humanos una inalienabilidad hacia el Estado directamente vinculada con derechos humanos, siendo que las respuestas por parte del gobierno ha sido la vinculación de grupos armados no estatales con las víctimas. Y es que la parte de derechos humanos no es negociable con el aspecto de si están relacionados o no, sino que en todo factor se están violando derechos humanos, y que por parte del informe la política de paz total hace énfasis en las diversas violaciones a derechos humanos que existen por parte de violencia, intimidación, amenazas, incluso dentro de las mismas elecciones presidenciales, y la matanza también que hay de reporteros en cuestión de libertad de expresión. Este tipo de vinculaciones se pueden garantizar mencionando que hay un proceso de alienación forzada y un proceso en el que se garantizan los derechos humanos, y es en el que hace énfasis el informe, se debe de garantizar en un plazo corto, justamente por la diversidad de violaciones que hay y la necesidad que existe de poder traer paz al conflicto. Muchas gracias, Carlos. Regresando con Valentina, quisiera que nos diera su opinión respecto a la segunda parte del informe que habla de la fuerza pública. Bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio. Para el análisis del segundo subtema de este apartado es necesario destacar la interdependencia de los derechos humanos en el plano constitucional, puesto que artículos como los que ven en pantalla van condensados en el nuevo paradigma de seguridad humana ofertado por el actual gobierno. Hay que tener en cuenta que el derecho a la vida está vinculado al carácter humano y a la dignidad de las personas. Precisamente esto último directamente ligado con la prohibición de crímenes como la tortura, privación arbitraria de la libertad, tratos crueles, violencia sexual, entre otros.
Por esto es necesaria la urgencia de avanzar con reformas doctrinales a la política y al ejército, la aplicación de mecanismos de control y de rendición de cuentas, la coordinación de diferentes instituciones estatales y la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos en el sistema disciplinario de la justicia ordinaria. Adicionalmente, tenemos que saber que la seguridad humana no se limita solo a aspectos que arrebaten la vida, sino a aquellos que estén enfocados en la prevención de la violencia y a la priorización de la protección de la población que participa activamente en identificar estas necesidades de seguridad. El apartado 4, violencia territorial, seguridad y derechos humanos, contiene una importante relación con lo estipulado en el artículo 12 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En este se proclama que la fuerza pública ha sido instituida en beneficio de todo y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada. Por ende, cuando se hace referencia en el informe del ACNUD, especialmente en los puntos 52 y 53 de la parte 4, se destaca la falta del control sobre el accionar de la fuerza pública colombiana, la cual ha cometido violación al derecho a la vida sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego. Por otro lado, han sido actores de crímenes de lesa humanidad, como tortura, tratos crueles y violencia sexual. Esto en el marco del desarrollo de sus funciones. Estas instituciones se han visto permeadas por la constante vulneración de los derechos humanos y en lugar de ser un ente de garantía y de prevención, se ha convertido en un obstáculo para el pleno desarrollo de este componente en los territorios y las ciudades del país. Y también el apartado 4 tiene una importante relación con lo estipulado en el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se afirma siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado. Sin embargo, cuando se hace un acercamiento en el informe del ACNUD, para ser más preciso en el punto 42, se da cuenta de que miles de personas han sido desplazadas de manera forzada y las comunidades más afectadas son las indígenas y afrodescendientes, lo que demuestra una clara violación de la propiedad. Muchas gracias. En este último punto encontramos justo la identificación de ejes en el mecanismo que el informe tiene, y es que desde la perspectiva del Alto Comisionado respecto a la situación de derechos humanos en Colombia, encontramos un eje de negociación y de alineación del Estado, en los cuales justo entra el plan de acción a la prevención de violaciones de derechos humanos por fuerza pública, el sometimiento de justicia, la transición pacífica como un medio de reunión. Por otro lado está la reforma rural, que se especifica directamente al actuar no solamente del Estado, sino al comportamiento que va a tener en el aspecto rural, como la restitución de tierras, la violación territorial, la política de drogas, justamente en este cambio de énfasis que se le quiere dar a los campos. Y por otro lado, la igualdad de género, la igualdad entre aspectos de derechos humanos y el aspecto étnico-social, que también se encuentra en vulneración por medio de representación, respeto, grupos vulnerables y de defensa. En el aspecto también de considerar qué derechos de la Constitución directamente se están violando, están, por ejemplo, el derecho a la vida en el artículo 11, con los casos de asesinato y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, grupos armados descentralizados y otros actores armados del país. El derecho a la igualdad del artículo 13, como los casos de discriminación, de exclusión social, grupos vulnerables, incluyendo comunidades indígenas, afrodescendientes, la comunidad LGBT. Y también, por otro lado, está el artículo 20 con el derecho a la libertad de expresión, por los casos de amenazas, de ataques, asesinatos a periodistas, a defensores de derechos humanos. Y otro que podemos destacar es el del artículo 28 en cuestiones de derecho a la libertad y de seguridad personal. Las detenciones arbitrarias que han sucedido también es otro factor, desapariciones forzadas, torturas registradas por fuerza de la seguridad del Estado, en las que en general encontramos que un impacto dentro del país por la violencia
y que en este sentido es la urgencia por parte del Alto Comisionado y por parte del informe de garantizar los derechos humanos dentro de Colombia por estos puntos que llegamos a encontrar dentro de los ejes de acción. Muchísimas gracias Valentina, Wentz, Carlos por sus participaciones el día de hoy. Nos han ayudado a un análisis crítico hacia este informe y hacia las perspectivas a futuro y momentáneas del complejo análisis que se puede tener sobre el caso Colombia en cuestión de derechos humanos.